Te contaré una historia que involucra a una deidad que traicionó a los demás dioses y decidió ponerse del lado de la humanidad. Todo comenzó ese día, en el que conocí a un ser con forma de cuervo, y regresé 15 años en el pasado. Pero para entender cómo llegué hasta ahí, primero tienes que conocer mi trabajo. Soy Seo Yu-Heon, y soy saqueador de tumbas. Mi trabajo consiste en encontrar unas criaturas llamadas reliquias. Seres capaces de otorgar habilidades sobrenaturales a quienes consiguen hacerse con ellas. Y créeme, en este trabajo no precisamente tienes seguro de vida. Durante una expedición terminé enfrentándome a una bestia mitológica. La situación se salió completamente de control. Estaba gravemente herido, prácticamente partido en dos, y sabía que iba a morir. Pero antes de que aquella criatura pudiera acabar conmigo, escuché una voz que venía de una reliquia, un cuervo. Y lo extraño es que yo podía escuchar a las reliquias desde antes, así que le pedí que hiciera algo por mí, que eliminara a la bestia y me sacara de ahí. Pero el cuervo no parecía interesado en salvarme simplemente porque sí. Me dijo que, incluso si acababa con aquella criatura, yo ya no podría salir caminando de ese lugar. Y tenía razón, yo estaba acabado. Pero entonces me dijo algo que cambió todo, que a pesar de todo mi talento, había nacido en la época equivocada, y que era una lástima que muriera sin haber podido utilizarlo por completo. Entonces recordé a la persona responsable de haberme llevado hasta ese punto, Kwon Tae-jun, el hombre al que juré matar. Y mientras estaba muriendo, juré que lo haría, no importaba cómo, lo iba a matar. Y parece que al cuervo le gustó escuchar eso, porque entonces decidió darme una oportunidad. Me dijo que quería ver si esta vez podía convertirme en el rey. Y después, todo se fue a negro. Cuando desperté, lo primero que pensé fue, ¿mis piernas? Estaban completas. Yo estaba vivo, y no entendía absolutamente nada, hasta que escuché a alguien mencionar el año, 2025, 15 años antes. Ahí fue cuando lo entendí. No había sido un sueño. Realmente había regresado al pasado, y mientras todos pensaban que yo estaba completamente loco, yo estaba intentando asimilar que acababa de recibir una segunda vida. Pero había algo todavía más extraño, porque no solo había regresado en el tiempo, mi cuerpo también conservaba cosas que no deberían estar ahí. Mis habilidades de combate seguían intactas, y entonces apareció algo todavía más raro, una ventana de texto flotando frente a mí. Primero apareció mi nombre, y después una descripción bastante poco amable de mis habilidades como saqueador. Y cuando pensé que eso ya era suficientemente absurdo, apareció una especie de sistema. Una misión: despertar 4 talentos para convertirme en un verdadero saqueador de tumbas. Yo solamente podía pensar, ¿mi vida ahora tiene misiones? Porque aparentemente sí. Y ahí descubrí algo todavía más interesante. Una de mis antiguas habilidades seguía conmigo. Podía detectar objetos dentro de un radio de 1 metro. Era una habilidad que había obtenido gracias a la reliquia del arqueólogo. Pero había un pequeño detalle. Yo ya no tenía esa reliquia, así que el poder había permanecido incluso después de perderla. Y eso significaba que el cuervo no solamente me había mandado 15 años atrás, me había dejado algo más. Aunque todavía no sabía qué demonios quería de mí. Y había otra cosa que descubrí rápidamente. Las reliquias todavía no habían comenzado a aparecer. Los grandes terremotos y las tumbas que cambiarían al mundo todavía estaban por llegar. Eso significaba que tenía una ventaja absurda. Yo conocía el futuro. Sabía que las reliquias aparecerían. Sabía que el mundo cambiaría. Y sabía que quienes las consiguieran, primero tendrían un poder que nadie más podría igualar. Pero había un problema. Yo estaba completamente quebrado. Y para conseguir esas reliquias necesitaría dinero. Mucho dinero. Así que tuve que pensar en cómo conseguir capital rápidamente. Y entonces recordé a alguien, Park Kyung-tae, un antiguo conocido que había terminado convertido en gángster y corredor de arte. En mi primera vida yo había trabajado para ellos cuando todavía estaba en la escuela. Me pagaban una miseria, me golpeaban, y yo tenía que aguantarlo todo. Así que esta vez decidí que las cosas serían diferentes. Fui a buscar mi dinero, y cuando me dijeron que no pensaban pagarme, bueno, digamos que había olvidado cuánto había mejorado después de 15 años de experiencia. Uno de ellos intentó golpearme, y terminé en el suelo. Pero no yo. Ellos. Mi cuerpo era más joven, pero mis habilidades seguían ahí, y mientras los golpeaba pensé que quizá todavía necesitaba entrenar un poco más. Pero entonces apareció algo que llamó completamente mi atención. Uno de ellos tenía un arma, y yo reconocí inmediatamente lo que era: una reliquia. Lo extraño era que las reliquias todavía no habían aparecido oficialmente, así que, como demonios tenía una, no importaba. Si era una reliquia, ahora era mía. Y justo cuando pensaba que ya había conseguido mi primer recurso, volví a escuchar la voz del cuervo. Me preguntó cómo se sentía estar vivo otra vez, y me advirtió que todavía tenía muchos desafíos por delante. También me recordó algo importante: las reliquias siempre exigen un precio. Pero después de todo lo que había vivido, eso era lo último que me preocupaba, porque ahora tenía 15 años de ventaja. Conocía el futuro,
Conocía las reliquias y sabía exactamente quién había construido su poder sobre ellas, así que hice una promesa. Esta vez, yo conseguiría las reliquias antes que Kwon, y no solamente pensaba obtenerlas, pensaba superarlo. El cuervo solamente podía esperar para ver qué decisiones tomaría, porque esta era mi segunda oportunidad. Y si el mundo iba a cambiar por culpa de las reliquias, esta vez, yo sería quien las consiguiera primero.